Presidente de la República, que puede debatir con aquellos que consideran que ha cometido el delito de traición a la patria. ¿Incluirá esa cualquier parte del Perú el presentarse este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso? Vamos a conversar del tema con el abogado, el presidente Pedro Castillo, para esta materia, el doctor José Palomino Manchego. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, y a sus órdenes. ¿Acudirá usted con el presidente de la República el miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso para presentar sus alegatos de defensa frente a este tema? El sacro derecho a la defensa lo vamos a realizar el día miércoles. Usted acaba de pasar una noticia que recién ha sido notificado el presidente. Eso vamos a coordinar si es que él va o no va. Todavía es muy prematuro decirles porque a ritmo prusiano nos han notificado el día de ayer, en horas de la noche, y estamos ordenando la estrategia para poder sustentar esta defensa frente a la denuncia constitucional. Digamos que sería una buena oportunidad para el presidente el presentarse frente a los congresistas que consideran que ha cometido este delito, luego de haberlos retado públicamente a debate. Digamos, aquí está la posibilidad de poder estar cara a cara frente a ellos. No se trata de un reto, sino se trata de... Pero él elevó el reto, él fue el que planteó el reto, los reto, dijo. Sí, pero ese es otro contexto. En sede parlamentaria, de acuerdo a lo que estipula el reglamento del Congreso, es totalmente distinto. Lo que queremos hacer ahí es sustentar nosotros la denuncia constitucional que no tiene ni pie ni cabeza, y eso es justamente lo que hace el abogado según la notificación, que usted la tiene ahí seguramente sobre el tapete, en donde dice que el abogado hace el uso de la palabra, como ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Y por qué considera usted, como abogado del presidente Pedro Castillo en este caso, que la denuncia no tiene pies ni cabeza? No solamente lo digo yo, pero mire usted los antecedentes que están en las redes. El caso de Alan García con Bolivia. El caso del presidente Alberto Fujimori con Bolivia. Pero en ningún Bolivia Mar no plantea soberanía. El presidente Pedro Castillo sí lo planteó. Me parece que la comparación no se ajusta a lo que los congresistas vienen denunciando. Bolivia Mar nunca plantea soberanía, ¿no? Toda comparación es odiosa. Entonces, yo quiero decir lo siguiente, voy a reafirmar lo que ya dije en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Aquí están manipulando el concepto categorial de soberanía, entendido soberanía de la época medieval, que la acuñó Jean Baudin en los 6 libros de la República. Hay que empaparse un poco más en el derecho internacional o lo que es el derecho de gente. ¿Y usted cree que el presidente de la República debió empaparse más de derecho internacional antes de plantear un referéndum que eventualmente podía darle salida soberana a Bolivia? No necesariamente tenía que conocer derecho internacional o derecho de gentes. Es lo que se da, es una opinión abierta. Para eso está justamente los expertos en la materia. Usted en periodismo, yo en derecho, y naturalmente los congresistas en lo que le corresponde el derecho parlamentario. Y el presidente tenía, antes de encarar esta entrevista, a su canciller, que pudo haberle dicho qué podía decir y qué no podía decir. ¿Por qué cree usted que el presidente plantea la posibilidad de salida soberana a Bolivia por mar peruano, si así la ciudadanía peruana lo decide a través de un referéndum? ¿Referéndum? No es que lo plantee, sino es una frase coloquial que ha salido fuera del contexto y nosotros lo hemos, sí, tal cual, transcrito y presentado a la subcomisión de acusaciones constitucionales con un notario que ha dado fe al respecto. O sea que hay que dejar de lado este tema de que si es salida al mar o es salida al mar. Eso ya está prácticamente está aclarado. No me parece muy claro. A ver, por favor, ¿en qué medida se le ha sacado el contexto al presidente? Puesto que lo hemos escuchado planteando la posibilidad. Más allá que tenga fundamento o no la denuncia del Congreso de la República o la que se viene elaborando, pero ¿de qué manera se ha sacado de contexto al presidente cuando plantea la posibilidad de un referéndum que le podría dar salida soberana marítima a Bolivia por territorio peruano? Se le ha mal interpretado, porque eso es un imposible jurídico. No tengo a la mano el expediente, porque si no se lo enseñaría, pero se ha salido fuera del contexto y de eso se quieren aprovechar con esta prácticamente denuncia inconsistente y de marras que no tiene ni pie ni cabeza,
que se ha hecho suya un congresista delegado y después ha entrado con otro congresista delegado sin que haya leído y sin que haya escuchado a las partes en sede parlamentaria. Muy bien. Usted considera, evidentemente, por lo que señala, que el presidente no tuvo dolo. Sin embargo, dada la delicadeza del tema, ¿cree que hubo ignorancia cuando él se refirió a este asunto frente al periodista de la CNN? No, ¿cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a decir que ignorante? Si no hubo, ignorancia, entonces ¿qué cosa sería hubo? Torpe que yo diga eso. Es que si no hubo ignorancia y usted señala que tampoco dolo, ¿qué cosa hubo? ¿No? ¿Por qué plantea este tema? Gratuitamente, además. Le estoy diciendo que es un tema coloquial en donde no trasunta la magnitud que sí trasuntó. En todo caso, entra al internet usted y vea lo que ha hecho Alan García y lo que ha hecho Alberto Fujimori, y que no vengan acá con el cuentazo de la soberanía internacional, que se corre en riesgo y como tal pide una denuncia por traición a la patria. No tiene lógica. Tenga fundamento jurídico no el Congreso, que se evaluará, y evidentemente ese es su campo, la posibilidad de plantear un debate sobre la soberanía no la puso sobre la mesa ni Alan García ni Alberto Fujimori, ¿no? Reitero ello, ¿no? Aunque claro, esta comparación seguramente usted la ventilará en el Congreso de la República el miércoles frente a la Comisión Permanente. Y en ese sentido, usted, porque he leído un comunicado que ha emitido, o hay es un escrito que ha remitido a José Williams, presidente del Congreso, pero en su calidad de presidente de la Comisión Permanente, señalando que debería declararse la nulidad de todo lo actuado en este proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde el 1 de agosto a la fecha, puesto que participaron congresistas en aquel momento, al término de la legislatura, que no debieron haber participado de esta subcomisión de acusaciones constitucionales. Explíquenos, por favor, este aspecto de su defensa. Por supuesto, jamás debieron participar en ese momento porque ya la legislatura se había ya prácticamente cerrado. Y tengo aquí, esto sí lo tengo a la mano, mi carta de fecha 24 de agosto del año 2022. Tengo aquí la carta del 26 de septiembre del año 2022, en donde yo digo claramente de que en ese espacio que había ya no se tenía por qué llevar adelante acuerdos. Es más todavía, en estas cartas estamos pidiendo que se inhiba la presidenta de la subcomisión. ¿Por qué? Porque también ha adelantado juicio. Y hasta ahora tengo como 5 pedidos, 5 actos lesivos que se han llevado a cabo desde que se inició en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Investigación, hasta el día de hoy, que prácticamente no han sido tomados en cuenta, con lo cual se sigue vulnerando de manera pretoriana el debido proceso del presidente de la República. Y doctor Palomino, puesto que usted considera, ya que esa es la solicitud que hace, que este proceso debería ser declarado nulo, su participación el miércoles en la mañana no lo legitima. Si considera que todo esto es nulo, ¿por qué entonces presentarse? ¿Por qué presentarse? Porque igual que usted, igual que todos, tenemos derecho a la defensa. Y quiero aclarar algo más, porque usted ha puesto ahí, o han puesto ahí una frase que yo no he dicho, lo están sacando del contexto de mi declaración. ¿Cuál? ¿Ha leído usted lo que he dicho? Ahí han puesto ustedes una frase, que el presidente la ha sacado fuera del contexto. No, yo no he dicho eso. Quien tipea ahí debe de, en todo caso, entender bien lo que se habla, ¿no? Vamos a repetir sus declaraciones en instantes apenas terminemos la entrevista, o podemos ir buscándola ahora, si el señor director me ayuda, y la volvemos a poner al aire y escuchamos exactamente. Sí hemos pedido que se inhiba, sí hemos pedido enérgicamente, lo digo, que se inhiba la presidenta de la subcomisión. Y es más, en otros medios periodísticos he escuchado claramente de que los congresistas también entienden de que no debió estar. Bien. No debió estar. Entonces, un procedimiento parlamentario tiene que gozar de un debido proceso. Aquí se está dando trompicones. Aquí se está pisando cadáveres prácticamente. Hay que ver las cosas en su justo medio, no con pasiones. Quisiera yo resumir, pero por un lado considera que se está sacando en el asunto de fondo, digamos, de la supuesta traición a la patria, que se está sacando de contexto lo que ha dicho el presidente de la República y que se está forzando una figura legal. Y por otro lado, que no se ha seguido el debido proceso, puesto que han participado congresistas a lo largo de las diversas sesiones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales,
que al principio no debieron formar parte de estas sesiones, puesto que no eran, debido al término de la legislatura, parte ya de la misma. Eso por un lado y por el otro también, forma y fondo, digamos. Pero yo quisiera consultarle a usted, ¿qué va a pasar, ya que esta finalmente no deja de ser una decisión política más que jurídica, si es que el Congreso de la República, luego que la Comisión de Acusaciones, la Comisión Permanente derive esto al Pleno, si se consiguen los votos en el Pleno para suspender de sus funciones al presidente de la República, ¿qué camino le queda a ustedes? Usted dijo algo muy importante. Este es un tema político. Así es. Pero quiero recordarles a toda la ciudadanía y a los congresistas de que todo tema o problema político tiene una solución constitucional. Porque nosotros no nos vamos a quedar con los brazos así, de ninguna manera, cruzado. Entonces, nuestra posición es de que si no lo hace con la tolerancia política el Congreso de la República, en el sentido de que la comisión archive definitivamente estos actuados, conforme lo han dicho juristas, expertos en la materia, que usted lo debe saber perfectamente, y no los opinólogos que opinan por opinar, pues entonces, frente a eso, nosotros también tenemos una defensa jurídica. Es decir, como ha sido, por ejemplo, el caso de Canseco, el propio caso Alan García. ¿Llevarían el tema al Poder Judicial? Por supuesto que sí. Sin embargo, mientras llevan este proceso al Poder Judicial, en caso suspendieran al presidente, él permanecería suspendido hasta que resuelva el Poder Judicial. ¿O ustedes imaginan ya algún recurso que le permita al presidente Castillo ejercer aún funciones mientras se dilucida ello en el Poder Judicial? En ese escenario, ¿no? Su posición es una posición ex hipótesis. No creo que lleguemos nosotros a ese nivel. Okay. ¿Por qué? O a esa etapa. ¿Por qué? Porque en realidad no hay delito de traición a la patria, no hay infracción a la Constitución, simplemente porque están ahí los documentos, están las pruebas, están los antecedentes. No se puede pedir peras al olmo. Y como le digo, hay que ver las cosas de manera imparcial. Sí. Hay que llevar a término una suerte de interpretar y valorar todo lo que se ha llevado a cabo hasta este momento. Y ese informe no tiene ni pie ni cabezas. Ese informe no tiene el fundamento político, ni mucho menos tiene el pelaje constitucional para que en la Comisión Permanente se apruebe. Yo dudo, pero para eso tienen que escucharnos. Sí. Estoy resumiendo lo que yo, a usted le estoy resumiendo lo que yo voy a hacer desde el punto de vista oralizado en el Congreso de la República. Ahora, no sé si leí mal una entrevista que usted dio a RPP y en un momento citan una frase suya o lo parafrasean diciendo que no cabía una acusación por traición a la patria, puesto que se requiere de una sentencia previa antes de que se evalúe esto en el Congreso de la República. ¿Es así? Me explico. Ya desde la época de dictadura velasquista lo tengo también para mi intervención oral en el Congreso. El Poder Judicial, en un habeas corpus, en épocas dificilísimas, con el ruido de los sables y de los tanques, brevemente, por favor, doctor, ha dicho que no puede haber delito de traición a la patria, mientras que el órgano jurisdiccional no condene. Revisemos también lo que dice el Tribunal Constitucional, revisemos también lo que dice la Corte Interamericana. Pero está bien, todo doctor. problema político tiene una solución jurídica y una solución convencional, o sea, pactos, convenios, protocolos, tratados y convenciones. Sin duda, ese es el control de convencionalidad. Pero a lo que me refiero es, puesto que el artículo 117 de la Constitución, que además ya casi todos sabemos de memoria, el presidente de la República, y lo cito textualmente, solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones, etcétera, etcétera. Centrémonos en por traición a la patria. Lo que usted plantea es que para él ser acusado por traición a la patria en el Congreso de la República, como estipula la excepción de la inmunidad presidencial, tendría que haber sido antes condenado. Entonces, estamos aquí en un imposible. Todos. Y hay antecedentes en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero entonces si no seguimos esos lineamientos, este artículo es inútil. No se le podría acusar puesto que...
No es que sea inútil, lo que pasa es que hasta ahora nadie entiende que en América Latina, siguiendo la tradición histórica de la Constitución norteamericana de 1787, un presidente, esa es la figura del presidencialismo. Un presidente es el que gobierna. Y se imagina usted que esas 4 causales que usted ha mencionado muy bien, a cada rato lo estén empleando, pero para eso hay formas. Muy bien. Esa Constitución del 93 envejece, y esa Constitución del 93, hasta ahora nadie lo ha dicho, tiene que ir en sintonía con lo que posteriormente ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que verlo así, sin pasiones. Doctor, le agradezco mucho el que nos haya dado estos minutos y haya podido compartir con nosotros algunos de los argumentos que va a presentar el miércoles frente a la Comisión Permanente del Congreso, y en donde me señala todavía no se ha decidido si lo acompañará o no el presidente de la República. Así es, eso ya depende. Ayer recién nos han notificado en la noche. No le iba a buscar de madrugada al presidente al Palacio, ¿no? Eso lo veremos en su momento oportuno. Muy bien. Le agradezco su atención. No, gracias a usted por darnos estos minutos. Con gusto. Muy bien, escuchábamos a José Palomino Manchego, él es abogado del presidente Pedro Castillo, en esta materia, en el tema de del informe aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que considera que el presidente sería el presunto autor del delito de traición a la patria, algo que se va a dilucidar en la Comisión Permanente el miércoles, y que luego de aprobado ahí el informe, regresa a la subcomisión, se redacta la acusación, vuelve a la Comisión Permanente, y si ahí lo aprueba la Comisión Permanente, va al Pleno. Y ahí se votaría. Ahora, esta votación, yo lo expliqué en la mañana y no sé si tengo 30 segundos para que quede claro, sería sobre 97 congresistas y no sobre 130, puesto que los 33 integrantes de la Comisión Permanente ya no pueden votar en el Pleno del Congreso. Y tendría que